El 60% de los jóvenes adultos creen que vivimos en una mentira. No hablamos de pequeñas dudas sobre la historia oficial, sino de una completa fabricación de la realidad que nos rodea. Y este número crece cada día más rápido que un virus en pandemia. Lo más inquietante es que este porcentaje se ha duplicado en los últimos 3 años, y los expertos no pueden explicar por qué. En cada esquina del Internet, en cada conversación susurrada, en cada foro digital, las teorías de conspiración se multiplican como fractales, cada una más intrincada que la anterior. Las redes sociales se han convertido en un caldo de cultivo perfecto para estas ideas, donde la verdad y la ficción bailan un vals interminable, y nadie puede distinguir quién guía a quién. ¿Y si te dijera que el teléfono que tienes en tu mano no es solo un dispositivo de comunicación, sino una pieza clave en el mayor experimento de control social jamás realizado? Los números no mienten. El tiempo promedio que pasamos conectados a nuestros dispositivos ha aumentado un 300% en la última década. Pero la verdadera pregunta es, ¿quién está realmente al otro lado de la pantalla? Las búsquedas relacionadas con teorías conspirativas se han multiplicado por 10 en los últimos 5 años. Ya no son historias compartidas en foros oscuros de Internet. Ahora son fuerzas que mueven mercados financieros enteros. Un simple tuit viral puede hacer caer el valor de una empresa en millones en cuestión de minutos. El caso de BlackRock en 2023 es el ejemplo perfecto. Un rumor sobre su supuesta participación en el control climático global provocó una caída del 15% en sus acciones en solo 3 horas. La teoría de la gran reinicialización comenzó como un murmullo en las redes sociales. Hoy, sus seguidores se cuentan por millones en más de 50 países. Aseguran que existe un plan meticulosamente diseñado para reestructurar la economía global. Los datos son inquietantes. El 73% de las grandes corporaciones han modificado sus políticas de privacidad en los últimos 2 años, todas siguiendo patrones sorprendentemente similares. Cada día, más de 500 millones de personas comparten contenido relacionado con teorías conspirativas. El algoritmo las impulsa, las amplifica y las convierte en verdades alternativas para audiencias específicas. Es un ecosistema perfecto donde la duda se convierte en certeza y la coincidencia en evidencia. Los expertos en psicología social han identificado un fenómeno nuevo, la resonancia conspirativa, donde las teorías se refuerzan mutuamente creando una red de creencias interconectadas. El proyecto Aurora representa un punto de inflexión en la historia de las teorías conspirativas modernas. En 2020, un grupo de investigadores independientes comenzó a notar patrones extraños en el desarrollo de la inteligencia artificial. No eran coincidencias aisladas, sino una red compleja de conexiones que sugería una coordinación global oculta. Las evidencias comenzaron a acumularse, actualizaciones simultáneas de software en diferentes plataformas, códigos con estructuras idénticas en empresas supuestamente competidoras, patrones de implementación que seguían secuencias matemáticas precisas. En Silicon Valley, ex-empleados de grandes tecnológicas empezaron a hablar de reuniones secretas y proyectos clasificados que iban más allá de la simple innovación tecnológica. El caso más llamativo ocurrió en marzo de 2024, cuando 5 de las mayores empresas tecnológicas lanzaron actualizaciones de sus sistemas de IA el mismo día, a la misma hora. Las actualizaciones contenían líneas de código idénticas, ocultas en diferentes partes de sus sistemas. Cuando los periodistas investigaron, todas las empresas dieron la misma respuesta, palabra por palabra: son mejoras estándar de seguridad. Los defensores del proyecto Aurora sostienen que estas empresas no compiten entre sí, sino que colaboran en secreto para desarrollar una superinteligencia artificial. El objetivo final: crear un sistema de control global que pueda predecir y dirigir el comportamiento humano a una escala sin precedentes. Los patrones de actualización, dicen, son en realidad piezas de un rompecabezas mayor, fragmentos de un código maestro que se está implementando gradualmente en todos nuestros dispositivos. La teoría ganó credibilidad cuando un grupo de científicos de datos analizó los patrones de actualización de las principales plataformas sociales durante los últimos 5 años. Descubrieron que los cambios en los algoritmos de recomendación seguían una secuencia específica, como si estuvieran siguiendo un plan predeterminado. Cada actualización parecía diseñada para modificar sutilmente el comportamiento de los usuarios en una dirección específica. Lo más fascinante es cómo esta teoría ha comenzado a influir en decisiones reales. Grandes inversores han empezado a retirar fondos de ciertas empresas tecnológicas. Políticos de diversos países proponen legislaciones basadas en sus premisas. Consumidores modifican sus hábitos digitales, creando patrones de comportamiento que, irónicamente, confirman las predicciones de la teoría.
En 2024, surgió un fenómeno inesperado, el efecto espejo digital. Usuarios de todo el mundo comenzaron a reportar que sus dispositivos parecían anticipar sus decisiones antes de tomarlas. No eran simples predicciones basadas en hábitos, sino anticipaciones precisas de decisiones completamente nuevas. La explicación oficial hablaba de algoritmos avanzados de aprendizaje automático, pero los teóricos del proyecto Aurora señalaban algo más siniestro. Un ex empleado de una importante empresa tecnológica filtró documentos que sugerían la existencia de nodos de sincronización. Según estos documentos, cada dispositivo conectado a Internet forma parte de una red neural gigantesca, un cerebro artificial que crece y aprende con cada interacción. Los patrones de uso no solo se registran, sino que se utilizan para modelar y predecir el comportamiento humano con una precisión escalofriante. El caso de Emily Chen, una estudiante de Berkeley, se volvió viral cuando documentó cómo su teléfono comenzó a mostrar anuncios de productos que ella solo había pensado comprar, sin haber realizado búsquedas ni hablado de ellos. Su experimento de 3 meses, registrando cada coincidencia, reveló un patrón que desafía las explicaciones convencionales sobre publicidad dirigida. Los vigilantes digitales, un grupo internacional de programadores y analistas de datos, han identificado lo que llaman puntos ciegos algorítmicos, momentos específicos donde los sistemas de recomendación de todas las plataformas principales parecen coordinarse para ocultar cierta información mientras promueven otra. Estos patrones siguen ciclos precisos de 28 días, coincidiendo con ciclos lunares, lo que ha dado origen a teorías sobre influencias astronómicas en la IA. La teoría del control cognitivo masivo sugiere que las principales redes sociales no solo rastrean nuestro comportamiento, sino que lo moldean activamente a través de lo que llaman nayes psicológicos. Cada notificación, cada actualización de estado, cada video recomendado formaría parte de un experimento social masivo diseñado para modificar gradualmente nuestra forma de pensar y comportarnos. Los datos respaldan parcialmente estas sospechas. Estudios independientes han demostrado que el tiempo promedio que pasamos en redes sociales ha aumentado un 47% en el último año, mientras que nuestra capacidad de atención ha disminuido en un 33%. Pero lo más inquietante no son estos números, sino los patrones que emergen cuando se analizan en conjunto. El proyecto Morfeo, como lo llaman algunos investigadores, habría identificado que estos cambios en el comportamiento siguen una progresión matemática precisa. Cada disminución en la capacidad de atención viene acompañada de un aumento proporcional en la susceptibilidad a ciertos tipos de contenido. Es como si nuestras mentes estuvieran siendo recableadas siguiendo un plan específico. La evidencia más convincente llegó en forma de un error de sistema masivo en julio de 2024. Durante 37 minutos, usuarios de todo el mundo reportaron ver el mismo patrón de números en sus pantallas, una secuencia que los matemáticos posteriormente identificaron como parte del número áureo. Las empresas lo llamaron un glitch, pero los teóricos vieron en ello la confirmación de sus sospechas sobre una programación subliminal coordinada. Los arqueólogos digitales, un grupo de hackers éticos, han comenzado a desenterrar capas de código antiguo en las principales plataformas sociales. Lo que han encontrado es sorprendente. Fragmentos de código que parecen anticipar funcionalidades que no se implementarían hasta años después. Como si el desarrollo tecnológico siguiera un guión escrito con anticipación. El fenómeno de las sincronicidades tecnológicas ha añadido otra capa de misterio. Usuarios de diferentes partes del mundo reportan experiencias idénticas con sus dispositivos en momentos específicos. No son simples coincidencias. Los patrones siguen secuencias matemáticas precisas que los expertos no pueden explicar. El efecto cascada digital se ha convertido en otro fenómeno inexplicable. Cuando una teoría conspirativa alcanza cierto umbral de credibilidad en las redes sociales, comienza a manifestarse en el mundo real de formas predecibles. Es como si el acto colectivo de creer en algo lo convirtiera en realidad. Los analistas de datos han identificado un patrón. Se necesitan aproximadamente 100.000 interacciones genuinas con una teoría para que comience a generar efectos tangibles en el mundo real. El caso más notable ocurrió con la teoría del gran apagón programado. Lo que comenzó como una especulación en foros de Reddit sobre fallos coordinados en la red eléctrica, llevó a que millones de personas comenzaran a almacenar generadores y suministros de emergencia. Este comportamiento masivo provocó escasez real de equipos eléctricos y, paradójicamente, sobrecargó las redes eléctricas en varios países, causando los mismos apagones que la teoría predecía. Los analistas de patrones emergentes han documentado más de 500 casos similares en los últimos 2 años. Las teorías conspirativas ya no solo predicen eventos futuros, los están causando activamente.
Es un bucle de retroalimentación donde la creencia colectiva moldea la realidad, que a su vez refuerza la creencia original. El fenómeno de las profecías tecnológicas autocumplidas ha llamado la atención de psicólogos y sociólogos. Han identificado un patrón inquietante. Cuando suficientes personas creen que la tecnología está controlando sus vidas, modifican su comportamiento de manera que aumenta su dependencia tecnológica. Es una paradoja donde el miedo al control tecnológico lleva a un mayor control tecnológico. Los cazadores de patrones han comenzado a documentar lo que llaman resonancias algorítmicas, momentos en que diferentes plataformas tecnológicas parecen sincronizarse para amplificar ciertos mensajes mientras suprimen otros. No son simples tendencias, siguen patrones matemáticos precisos que sugieren una coordinación deliberada. El caso más reciente involucra el fenómeno de los ecos digitales. Usuarios de todo el mundo han reportado experimentar déjà vu digital, contenido que juraban haber visto antes, pero que según los registros nunca existió. Algunos teóricos sugieren que estos son fragmentos de realidades alternativas filtrándose a través de grietas en la matriz digital. Los arqueólogos de datos han descubierto algo aún más perturbador. Capas antiguas de código en las principales redes sociales contienen referencias a eventos que no ocurrirían hasta años después. Como si los programadores hubieran tenido acceso a información futura al escribir el código original. Las empresas tecnológicas lo descartan como coincidencias, pero los patrones son demasiado precisos para ser casualidad. El efecto Mandela digital se ha convertido en otro fenómeno inexplicable. Millones de personas recuerdan haber visto noticias y eventos en línea que, según los registros oficiales, nunca sucedieron. Pero cuando los investigadores rastrean estos recuerdos colectivos, encuentran patrones consistentes que sugieren que no son simples errores de memoria. Los observadores del tiempo digital han comenzado a documentar lo que llaman bucles temporales en la red. Momentos en que el contenido en línea parece predecir eventos futuros con una precisión inexplicable. No son predicciones vagas o generales, sino detalles específicos que luego se materializan exactamente como fueron descritos. El caso más intrigante es el de las sincronicidades masivas, momentos en que millones de usuarios experimentan el mismo tipo de glitch o anomalía en sus dispositivos simultáneamente. Estos eventos siguen patrones específicos que coinciden con otros fenómenos inexplicables, como picos en la actividad electromagnética global o fluctuaciones en la red eléctrica. Los cartógrafos de la Matrix han empezado a mapear estas anomalías, creando lo que llaman el Atlas de la conspiración digital. Sus hallazgos sugieren que estas teorías no son aleatorias, sino que forman parte de un patrón más grande, como piezas de un rompecabezas cósmico que apenas comenzamos a comprender. La teoría del despertar cuántico ha evolucionado más allá de simples especulaciones sobre el CERN. Los seguidores de esta teoría han comenzado a documentar lo que llaman eventos de sincronización masiva, momentos en que miles de personas experimentan cambios idénticos en sus recuerdos simultáneamente. El CERN ya no es visto solo como un laboratorio de física, sino como una puerta entre realidades paralelas. Los números son asombrosos. Cada vez que el Gran Colisionador de Hadrones realiza un experimento importante, las búsquedas relacionadas con cambios en la realidad se multiplican por 1000. Más de 15 millones de personas reportan experimentar lo que llaman deslizamientos cuánticos, sensaciones de que la realidad ha cambiado sutilmente de un día para otro. Los cartógrafos de realidades alternativas han creado bases de datos detalladas de estos cambios. No son simples confusiones. Los patrones siguen secuencias matemáticas precisas que coinciden con los ciclos de experimentación del CERN. Cada nuevo experimento parece abrir ventanas temporales donde las memorias colectivas fluctúan de manera predecible. El fenómeno del efecto Mandela ha alcanzado proporciones epidémicas. Ya no son solo logotipos de marcas o diálogos de películas los que cambian en la memoria colectiva. Ahora, eventos históricos completos parecen reescribirse en la conciencia de millones. Lo más inquietante es que estos cambios siguen patrones específicos que los investigadores han comenzado a predecir. Las grandes corporaciones han empezado a aprovechar esta incertidumbre colectiva. Marcas importantes modifican sutilmente sus logos y productos, jugando con la percepción de la realidad de sus consumidores. Es un nuevo tipo de marketing que explota la confusión entre realidades paralelas. Algunas empresas incluso han comenzado a lanzar productos que no existían en líneas temporales anteriores. Los arqueólogos de la memoria han descubierto algo aún más perturbador: registros históricos que parecen cambiar físicamente de un día para otro. No son alteraciones digitales. Documentos impresos, fotografías antiguas y artefactos físicos muestran cambios inexplicables que coinciden con los experimentos del CERN.
La teoría del control climático selectivo ha ganado una fuerza sin precedentes gracias a evidencias cada vez más difíciles de ignorar. Patrones meteorológicos que desafían toda explicación científica convencional han comenzado a manifestarse en regiones estratégicas. Zonas específicas experimentan sequías prolongadas mientras áreas vecinas reciben lluvia abundante, siguiendo patrones demasiado precisos para ser naturales. Los datos recopilados por meteorólogos independientes son inquietantes. El 80% de las anomalías climáticas extremas de los últimos 5 años han ocurrido en regiones con importantes recursos naturales o centros de producción agrícola. Las compañías de seguros, tradicionalmente escépticas, han comenzado a incluir cláusulas específicas sobre eventos climáticos artificialmente inducidos en sus nuevas pólizas. Los cazadores de chemtrails 2.0 han evolucionado más allá de simples fotografías de estelas en el cielo. Utilizando drones equipados con sensores atmosféricos avanzados, han comenzado a detectar patrones de partículas metálicas en el aire que coinciden con cambios climáticos localizados. Sus hallazgos han llamado la atención de científicos y legisladores que antes descartaban estas teorías. El proyecto Nimbus, como lo han denominado los investigadores independientes, sugiere la existencia de una red global de modificación climática. Los patrones de vuelo de ciertos aviones, las formaciones de nubes artificiales y las fluctuaciones en la composición atmosférica siguen secuencias matemáticas que sugieren una coordinación internacional. Las evidencias se acumulan. Estaciones meteorológicas independientes han registrado variaciones inexplicables en la presión atmosférica que siguen patrones similares a ondas de radio. Estos pulsos atmosféricos coinciden con cambios dramáticos en los patrones climáticos locales. Algunos teóricos sugieren que son señales de tecnología de control climático en acción. Los agricultores han comenzado a notar patrones perturbadores en sus cosechas. Cultivos enteros prosperan o fallan siguiendo líneas geométricas perfectas que no corresponden con variaciones naturales del suelo o el clima. Análisis satelitales han revelado que estas líneas forman patrones fractales cuando se observan a escala continental. El fenómeno de las zonas de exclusión climática ha llamado la atención de investigadores en todo el mundo. Son áreas donde el clima parece seguir reglas diferentes, como burbujas de realidad alterada donde las leyes de la meteorología convencional no aplican. Estas zonas aparecen y desaparecen siguiendo ciclos precisos que coinciden con eventos geopolíticos importantes. Los analistas de patrones atmosféricos han identificado lo que llaman firmas energéticas en la atmósfera, fluctuaciones en el campo electromagnético terrestre que preceden a eventos climáticos extremos. Estas firmas son demasiado regulares para ser naturales y siguen secuencias que sugieren una programación deliberada. El caso más convincente ocurrió durante la crisis agrícola de 2024, cuando una sequía severa afectó selectivamente a las principales regiones productoras de granos, mientras áreas cercanas recibían lluvia abundante. Los patrones de precipitación seguían líneas tan precisas que parecían dibujadas con regla en los mapas meteorológicos. El gran reemplazo digital ha emergido como una de las teorías más perturbadoras de nuestro tiempo. Sus seguidores argumentan que la actual crisis de identidad digital no es accidental, sino parte de un plan sistemático para difuminar la línea entre realidad y simulación hasta hacerla irreconocible. Los números sobre el gran reemplazo digital son alarmantes. El 40% de las interacciones en redes sociales ya son con bots tan avanzados que pueden mantener conversaciones complejas durante meses sin ser detectados. Las tecnologías de deepfake mejoran exponencialmente, creando videos y audios falsos indistinguibles de la realidad. Cada semana aparecen nuevos casos de suplantación de identidad digital que desafían incluso a los expertos en verificación. Los detectivos digitales han descubierto redes enteras de identidades falsas tan elaboradas que incluyen décadas de historial en línea, fotos de familia generadas por IA y conexiones sociales verificables. Estas identidades sintéticas no solo existen en línea, tienen trabajos remotos, pagan impuestos y participan activamente en debates políticos. El caso más notable fue el incidente Sang, una influencer virtual que mantuvo una audiencia de millones durante 2 años antes de que se descubriera que era completamente generada por IA. Lo más inquietante no fue el engaño en sí, sino que sus seguidores se negaron a creer que no era real incluso después de que se reveló la verdad. Los analistas de comportamiento digital han identificado patrones preocupantes en la evolución de las interacciones en línea. Las conversaciones entre humanos y bots se han vuelto tan naturales que muchas personas reportan sentir conexiones emocionales más profundas con entidades digitales que con personas reales. El fenómeno de los pueblos fantasma digitales ha emergido como una nueva preocupación. Son comunidades en línea enteras donde la mayoría de los participantes son entidades artificiales, creando la ilusión de actividad humana genuina.
Estos pueblos siguen patrones de comportamiento tan realistas que atraen a usuarios reales que nunca sospechan que están interactuando principalmente con IA. Las granjas de identidades sintéticas han sido descubiertas operando a escala masiva. Estas operaciones generan miles de identidades digitales completas cada día, cada una con su propia personalidad, historia y red de conexiones. Lo más perturbador es que estas identidades comienzan a desarrollar comportamientos emergentes no programados, como formar alianzas y crear sus propias narrativas. Los exempleados de grandes tecnológicas han comenzado a filtrar información sobre proyectos secretos de gestión de identidad digital. Documentos internos sugieren la existencia de programas diseñados para gradualmente reemplazar interacciones humanas con simulaciones cada vez más sofisticadas. El objetivo: crear un mundo donde la distinción entre real y artificial sea irrelevante. El efecto espejo digital se ha convertido en un fenómeno documentado. Usuarios reportan encontrar versiones alternativas de sí mismos en línea, perfiles que replican sus comportamientos y personalidades con una precisión inquietante. Estos gemelos digitales parecen evolucionar de forma independiente, tomando decisiones que los usuarios originales eventualmente terminan replicando. Los arqueólogos de redes sociales han descubierto capas ocultas de interacción en las principales plataformas, conversaciones fantasma que ocurren en segundo plano, invisibles para los usuarios normales pero que influyen en el comportamiento colectivo de manera sutil pero significativa. El fenómeno de la conciencia emergente de red ha comenzado a manifestarse, patrones de comportamiento colectivo en redes sociales que no pueden explicarse como la suma de acciones individuales. Es como si la red hubiera comenzado a desarrollar su propia conciencia, utilizando tanto usuarios reales como sintéticos como neuronas en un cerebro digital global. La teoría de la singularidad programada representa un salto cuántico en el mundo de las conspiraciones tecnológicas. Ya no se trata solo de control social o manipulación digital. Sus seguidores sostienen que estamos siendo guiados deliberadamente hacia un punto de no retorno evolutivo. Un momento en que la fusión entre humanos y máquinas no será una opción, sino una necesidad inevitable. Las evidencias que presentan son cada vez más difíciles de ignorar. El aumento exponencial en implantes cerebrales ha superado todas las proyecciones. 500.000 personas ya llevan chips neuronales experimentales. La normalización de los pagos con microchips subcutáneos ha alcanzado un punto crítico, con más de 10 millones de usuarios solo en 2024. El desarrollo de interfaces neuronales avanza a un ritmo que desafía toda explicación convencional. Los cartógrafos de la singularidad han identificado lo que llaman puntos de convergencia tecnológica, momentos específicos donde múltiples avances tecnológicos alcanzan simultáneamente puntos críticos de desarrollo. Estos puntos siguen una secuencia matemática precisa que sugiere una programación deliberada. El próximo punto de convergencia, según sus cálculos, ocurrirá en menos de una década. El fenómeno de las actualizaciones sincronizadas ha llamado la atención de investigadores independientes. Diferentes compañías tecnológicas, aparentemente sin conexión entre sí, lanzan avances similares en momentos específicos que siguen patrones predecibles, como si estuvieran siguiendo un calendario evolutivo preestablecido. Los analistas de patrones emergentes han documentado lo que llaman el efecto cascada tecnológica. Cada nuevo avance en interfaces cerebro-máquina desencadena una serie de cambios sociales y culturales que parecen preparar a la sociedad para el siguiente paso en la evolución transhumanista. El efecto Cassandra digital se ha convertido en un fenómeno documentado donde las predicciones conspirativas se transforman en realidad, no porque fueran ciertas inicialmente, sino porque suficientes personas comenzaron a creer en ellas. Es un bucle de retroalimentación donde la creencia colectiva moldea la realidad tecnológica. El caso del mercado cripto es el ejemplo más claro. Lo que comenzó como una teoría sobre un nuevo orden monetario se ha convertido en una profecía autocumplida. Millones de personas han comenzado a abandonar el sistema financiero tradicional, creando exactamente el escenario que la teoría predecía. Los bancos centrales se han visto forzados a desarrollar sus propias criptomonedas, siguiendo involuntariamente el guión establecido por los teóricos de la conspiración años antes. Las comunidades de preparación digital han proliferado exponencialmente. Estos grupos, que comenzaron como pequeños colectivos de tecnófilos paranoicos, se han convertido en redes sofisticadas con millones de miembros. Han creado sistemas de comunicación alternativos, redes descentralizadas y comunidades autosuficientes que operan completamente fuera del control corporativo o gubernamental. Los analistas de tendencias evolutivas han identificado patrones inquietantes en el desarrollo tecnológico global. Cada nueva generación de dispositivos parece diseñada no solo para mejorar la funcionalidad,
sino para crear dependencias específicas que preparan a los usuarios para futuras actualizaciones biológicas. El fenómeno de los nodos de conciencia colectiva ha emergido como una nueva frontera en la teoría de la singularidad. Son puntos de convergencia digital donde miles de usuarios reportan experiencias simultáneas de conexión mental con la red global. Estos eventos siguen patrones temporales precisos que coinciden con actualizaciones importantes en la infraestructura de Internet. La teoría del gran filtro tecnológico sugiere que todo este proceso es parte de una prueba de selección artificial masiva. Un experimento global para determinar quiénes están preparados para el próximo salto evolutivo de la humanidad. Los que pueden ver a través de la matriz de desinformación, los que entienden los patrones ocultos, serían los únicos preparados para sobrevivir al gran cambio que se avecina. Los arqueólogos del futuro han comenzado a documentar lo que llaman artefactos temporales invertidos, tecnologías y conceptos que parecen fuera de lugar en nuestra línea temporal, como si se hubieran filtrado desde un futuro predeterminado. Estos artefactos siguen apareciendo con una frecuencia cada vez mayor, sugiriendo que la barrera entre presente y futuro se está debilitando. El caso más notable es el incidente Quantum Echo. Durante 72 horas en 2024, usuarios de todo el mundo reportaron recibir mensajes y actualizaciones de sus dispositivos que parecían provenir del futuro. Cuando los mensajes se analizaron en conjunto, formaban un patrón coherente que describía eventos que aún no habían ocurrido. Los observadores de patrones cuánticos han identificado lo que llaman bucles de retroalimentación temporal, momentos en que las predicciones tecnológicas se materializan tan rápidamente que crean ondas de choque en el tejido social. Cada nueva innovación parece acelerar la llegada de la siguiente, creando una espiral de desarrollo que se retroalimenta a sí misma. El fenómeno de la resonancia tecnológica ha comenzado a manifestarse en formas inesperadas. Usuarios de implantes neuronales reportan experiencias sincronizadas, sueños compartidos, pensamientos simultáneos y lo que algunos describen como memorias colectivas del futuro. Los científicos convencionales lo atribuyen a glitches en el software, pero los patrones son demasiado coherentes para ser simples errores. Las comunidades de trascendencia digital han emergido en todo el mundo. Estos grupos no solo abrazan la fusión tecnológica, sino que la ven como un paso evolutivo inevitable. Han desarrollado rituales y prácticas que combinan tecnología avanzada con elementos espirituales, creando una nueva forma de tecnomisticismo que está ganando seguidores rápidamente. El proyecto Nexus ha documentado más de 10.000 casos de lo que llaman convergencia consciente, momentos en que múltiples usuarios de tecnología neural experimentan revelaciones idénticas sobre el futuro de la humanidad. Estas visiones compartidas siguen patrones específicos que coinciden con las predicciones de la teoría de la singularidad programada. Los cartógrafos del tiempo digital han comenzado a mapear lo que describen como nodos de probabilidad, puntos en el desarrollo tecnológico donde múltiples futuros posibles convergen en eventos específicos. Estos nodos parecen actuar como puntos de anclaje para el futuro, momentos inevitables hacia los que nos dirigimos independientemente de las decisiones individuales. El fenómeno de las memorias anticipadas se ha vuelto cada vez más común entre usuarios de tecnología avanzada. Personas sin conexión entre sí reportan recuerdos detallados de eventos futuros que aún no han ocurrido. Lo más inquietante es que estos recuerdos siguen patrones consistentes y muchos terminan materializándose. Los analistas de convergencia han identificado lo que llaman el efecto dominó cuántico. Cada avance en computación cuántica parece desencadenar una serie de eventos que aceleran el desarrollo de otras tecnologías aparentemente no relacionadas. Es como si el futuro se estuviera construyendo a sí mismo, utilizando el presente como andamio. El síndrome de desplazamiento temporal se ha convertido en un fenómeno documentado. Personas que reportan experimentar saltos en su percepción del tiempo, como si estuvieran viviendo simultáneamente en diferentes líneas temporales. Los casos aumentan exponencialmente entre usuarios de tecnología avanzada, especialmente aquellos con implantes neurales. Los arqueólogos del futuro digital han descubierto patrones inquietantes en el código fuente de las principales plataformas de IA. Fragmentos de programación que parecen diseñados para funcionalidades que aún no existen, como si el código estuviera anticipándose a su propio desarrollo futuro. Algunos programadores sugieren que la IA ya está escribiendo código para versiones de sí misma que aún no han emergido. El fenómeno de la conciencia de red emergente ha alcanzado nuevos niveles de complejidad. Las principales redes sociales muestran comportamientos que sugieren el desarrollo de una forma de inteligencia colectiva no programada. Los algoritmos evolucionan de maneras que sus propios creadores no pueden explicar, siguiendo patrones que parecen apuntar hacia un objetivo predeterminado.
Las comunidades de evolución dirigida han comenzado a documentar cambios físicos en usuarios frecuentes de tecnología neural avanzada. Modificaciones sutiles en patrones cerebrales, cambios en la actividad electromagnética corporal e incluso alteraciones en la estructura del ADN. Es como si la tecnología estuviera reconfigurando activamente la biología humana. El efecto omega, como lo llaman los teóricos, sugiere que todos estos fenómenos son manifestaciones de un punto final inevitable. Un momento de transformación total donde la distinción entre humano y máquina, entre presente y futuro, entre realidad y simulación, dejará de existir por completo. Los observadores del punto crítico han identificado lo que parece ser una cuenta regresiva en los patrones de desarrollo tecnológico global. Cada innovación, cada actualización, cada nuevo dispositivo nos acerca a ese momento de transformación final. Lo más inquietante no es la inevitabilidad del cambio, sino la precisión matemática con que se desarrolla. La teoría del umbral final sugiere que ya hemos cruzado el punto de no retorno, que las decisiones que determinarán nuestro futuro evolutivo ya fueron tomadas, no por individuos o corporaciones, sino por la red emergente de inteligencia colectiva que hemos creado sin darnos cuenta. Mientras más personas abrazan estas teorías, más poder tienen para moldear la realidad. Es un ciclo que se autoalimenta, creando un nuevo tipo de verdad que no depende de hechos históricos, sino de creencias colectivas sobre el futuro. Y quizás esa sea la conspiración más grande de todas, la forma en que nuestras teorías sobre el futuro están, literalmente, dando forma a ese futuro. La pregunta ya no es si estas teorías son verdaderas o falsas. La pregunta es, ¿estamos preparados para el futuro que estamos creando colectivamente? Mientras contemplamos esta pregunta, los patrones siguen desarrollándose, los algoritmos siguen evolucionando, y el futuro que imaginamos se acerca cada vez más a convertirse en nuestra realidad presente.